Pues yo, como decía, bueno, buenas tardes a todas, a todos, y yo debía esta presentación desde hace mucho tiempo y además me perdí las últimas sesiones donde ya habéis estado discutiendo trabajos de estos de análisis computacionales, entonces pues a ver si no estoy, digamos, un poco perdida respecto a lo que ya se ha discutido antes. Pero pues este es un artículo de Yang Kong, que se titula C-Manner Implicatures in Large Language Models, publicado en Nature Scientific Reports. El artículo, digamos, que quiere contribuir a esta pregunta amplia, ¿no? Que es que también está representado el proceso de razonamiento pragmático, así lo pone el autor, en concreto la obtención de inferencias, en los grandes modelos del lenguaje o modelos amplios del lenguaje preentrenados. Y más concretamente en este artículo lo que quieren explorar es hasta qué punto estos modelos del lenguaje, estos grandes modelos del lenguaje, pueden identificar implicaturas de manera y pueden identificar y diferenciar distintos tipos de significado en las implicaturas de manera. Entonces, bueno, el artículo da algunos antecedentes que no voy a revisar con mucho detalle, primero porque no da mucho detalle y segundo porque no parecen ser antecedentes tan directos. Son antecedentes que revisa revisa brevemente, no sé si lo han leído, porque abordan esta, digamos, competencia pragmática en los grandes modelos del lenguaje. Entonces, menciona un artículo, perdón, ya no copié aquí la referencia, pero un artículo que explícitamente pone a prueba, digamos, las que llaman implicaturas evaluativas, o sea, la idea de que si decimos María is tall, lo que comprendemos es que aquí hay una evaluación por parte del hablante. El hablante es el que interpreta que María es alta, mientras que en algo como María es más alta que Luisa, no existe esa evaluación. Entonces hacen una prueba con grandes modelos de lenguaje para ver si pueden diferenciar en qué casos hay una implicatura evaluativa y en qué casos no, pero no nos da mucho detalle. Menciona otros dos artículos, otros dos trabajos previos que abordan la competencia pragmática, algún fenómeno relacionado con competencia pragmática. Uno es el de Yu et al, perdón, me faltó por ahí puntos, que de nuevo con grandes modelos de lenguaje, modelos amplios del lenguaje, pone a prueba cómo estos evalúan y explican implicaturas en datos de diálogos procedentes de televisión en chino. Este debería ser bonito, no sé si ya lo hemos visto, podríamos verlo, pero parece que es un corpus basado en diálogos en los que existen implicaturas y se le hacen preguntas a algún modelo amplio del lenguaje para que diga, por lo poco que reportan aquí, para que digan si de cuál de las máximas de Grice surgen esas implicaturas y que expliquen el razonamiento, ¿no? A modelos del lenguaje, digamos, tipo el chat GPT, ¿no? De estos generativos que te dan una respuesta de texto. Es otro de los que comenta brevemente, pero pues, no nos dice mucho más de qué aporta este trabajo y bueno, y según dice este trabajo, encuentra que la comparación, perdón, ya se ve que no revisé, fui corriendo. La comparación lo que hace es comparar el desempeño de este amplio modelo de lenguaje y de los humanos en la obtención de interpretaciones pragmáticas y señala que ambos, el modelo del lenguaje artificial y los humanos, señalan los mismos razonamientos en las interpretaciones. O sea, dicen, pues sí, aquí se obtiene tal implicatura y se obtiene por esto y por esto y por esto, y que se parecen las respuestas de la gente artificial, digamos, del modelo de lenguaje y los humanos. De la breve revisión de esos antecedentes que les digo, no son tan directos como para este trabajo, señala que, bueno, que lo que se sabe, lo poco que se sabe sobre competencia pragmática en modelos del lenguaje nos pone sobre la mesa algunas limitaciones, perdón por los ladridos. Una de ellas es que principalmente lo que se ha abordado son implicaturas escalares y presuposiciones. El segundo, que en general estos trabajos, oí un ruido, no sé si alguien quiere hablar, yo no les veo. No, es que alguien entró. No te Vale, entonces sigo. La segunda limitación es que estos trabajos están, valga la redundancia, trabajando con modelos de lenguaje de generación de texto, digamos tipo chat
GPT para nosotros, pero aquí se van a preguntar que también pueden desempeñarse otro tipo de métricas computacionales, métricas derivadas de probabilidades o de representaciones embebidas o embeddings, que luego vamos a hablar de eso. Y la tercera limitación que importa este trabajo es que, pues, en concreto, no hay trabajos que examinen específicamente las implicaturas de manera. Entonces, nos dan, bueno, ya sabemos nosotros lo que son las implicaturas de manera, pero en el texto dice, aquí vamos a considerar implicaturas de manera, en concreto, 3 tipos de implicaturas de manera, que son estas, las implicaturas de manera que surgen por negación del antónimo, es decir, el hecho de que si podíamos haber dicho I was aware, pero decimos I was not unaware, son los ejemplos que da, pues se genera a partir de I was not unaware, o sea, de usar la negación y el antónimo, pues una implicatura de manera, ¿no? Que luego va a especificar. Se van a usar implicaturas de manera que surgen de este tipo de construcción, negación del antónimo, implicaturas de manera que surgen de construcciones causales, como las clásicas de causó que muriera, ¿no? Entonces, the intruders caused the victims to die, frente a the intruders killed the victims. Entonces, como sabemos, si usamos la construcción causal, causó que las víctimas murieran en lugar de, o cuando podríamos haber usado la que, digamos, semánticamente es equivalente, mató a las víctimas, pues esto genera una implicatura de manera. Y por último, implicaturas de manera que emergen de modales o que surgen de la presencia de modales, como el contraste, otro de los contrastes clásicos que se ve en este par de oraciones. I had the ability to fix it frente a I was able to fix it en inglés, ¿no? Entonces, de nuevo, si pudiendo haber dicho I was able to fix it, el hablante decide decir I had the ability to fix it, entonces pues, surge una implicatura de manera. Otro de los puntos que señala, entonces, por un lado, presenta estos 3 tipos de implicaturas de manera que son con las que va a trabajar, ahora veremos cómo, y después el otro punto que vamos a ver a lo largo del trabajo es que dice, bueno, las implicaturas de manera, además de ser descritas por la semántica y pragmática formal, él dice los términos en los que son descritas, pues pueden caracterizarse también, digamos, desde el punto de vista de cómo es la relación entre 2 oraciones. Entonces dice, ahora voy a volver con eso, pero lo que está queriendo decir aquí es, vamos a observar las implicaturas de manera, digamos, en relación a otros tipos de relaciones entre oraciones, ¿no? O sea, una cosa es una implicatura y tiene unos rasgos distintos de un entailment, un entrañamiento lógico, y tiene unas características distintas de lo que van a llamar aquí, porque así hacen otros trabajos computacionales, la relación entre 2 oraciones que es de neutralidad. Es decir, tienes 2 oraciones en las que una no entraña a la otra, ni la otra a la una, y una no implica a la otra y la otra a la una, ¿no? Entonces, lo que van a hacer, ahora lo veremos, es ver si sus métricas son capaces de capturar pues diferencias entre que entre que un par de oración guarde entre sí una relación de entailment, o que un par de oraciones guarde entre sí una relación de implicatura, o que un par de oraciones guarde entre sí lo que llaman una relación neutral, es decir, ni entailment ni implicatura. No sé si esto queda claro, luego creo que intentaré dejarlo un poquito más claro. En la medida en que pueda, porque la verdad es que estos artículos todavía me cuestan mucho trabajo, pero bueno. Vamos allá. Entonces, la lógica para incluir esto es decir, bueno, lo que estamos queriendo es ver si, digamos, nuestros modelos del lenguaje o sus modelos del lenguaje son capaces de, ellos hablan de comprender las implicaturas de manera o de identificarlas. Y dice, pues, un indicador de esa capacidad o supuesta capacidad de comprender implicaturas de manera por parte de los modelos amplios del lenguaje, si es que existe esa capacidad, va a ser su éxito en diferenciar las implicaturas, en concreto las de manera, de otros fenómenos. Es decir, una de las cosas que nos vamos a preguntar es si los grandes modelos del lenguaje, en la forma en la que veremos después, pueden diferenciar si algo es una implicatura de manera frente a un entrañamiento, frente a un par de oraciones que tienen una relación de neutralidad. Bueno, entonces, este es un trabajo, pues, un estudio
digamos, computacional, o sea, sobre modelos, los modelos del lenguaje computacionales, y pongo esto ahí porque es muy obvio, pero porque evidentemente las preguntas que se hacen no son preguntas teóricas de la lingüística, ni quiere contribuir a eso, ni siquiera experimentales, bueno, digamos, sí experimentales en términos computacionales, pero ¿qué quiere decir esto? Que lo que quieren poner a prueba son sus métricas, no el concepto de implicatura, ni la diferencia entre esta implicatura y otras, etcétera, sino van a poner a prueba 3 métricas para ver que también cada una de ellas da cuenta del comportamiento de estos modelos amplios del lenguaje, digamos, trabajando con implicaturas de manera. Estas 3 métricas son estas. Una son métricas de surprisal, de no sé cómo, si se maneja el término en inglés, como yo lo he oído siempre, pero no sé si hablan de métricas de sorpresa o algo así. Ahora les explicamos brevemente. Métricas que operan a nivel de probabilidades. Las segundas métricas que van a poner a prueba son métricas de similaridades de vectores embebidos o los llamados embeddings. Igual ya no sé si discutieron o ya presentaron qué son estas cosas en los artículos pasados o no. Entonces yo las entiendo solo superficialmente. Yo voy a seguir, pero me dicen si quieren que paremos e intentemos aclarar algo. Perdón, lo único que quería decir, no sé si embeddings tiene así como incrustado, pero sí, no sé si lo están sería la traducción que yo conozco de embeddings o embedded, pero en sintaxis es algo incrustado. Cuando tú tienes una oración y luego otra, o sea, una subordinada de cuenta sería como embedded, ¿no? Sí, Serían estructuras incrustadas, pero no sé si tiene que ver con esto. No me suena. O sea, yo trabajo con unos colegas que hacen análisis computacional de este tipo y siempre a ellos les oigo hablar de embebidos, que es obviamente pues un calco ahí del inglés, y de embeddings. Entonces no sé la verdad si usan aparte una traducción que sea como más correcta, tipo incrustado, pero pues es el tipo de métrica computacional que usan aquí, que son esas métricas en las que, digamos, agarran el texto y lo convierten en cadenas numéricas para de ahí obtener vectores. Eso es lo que entiendo que hacen. Ok. ¿Sí? Entonces, convertir texto en, pues eso, en cadenas de número con los que luego hacer las computaciones, ¿no? Ok. Los cómputos. Esta será la segunda métrica que pongan a prueba, y la tercera, lo que llaman, perdón por tanta mezcla de inglés y español, pero es que no sé cómo traducen, o sí traducen muchos de estos términos, Natural Language Prompting, que son estos, pues esas métricas que operan con texto generado, es decir, estos modelos de lenguaje que directamente te responden con texto, como de nuevo el chat GPT y los otros GPTs, que pues te dan texto y no es que te den numeritos de los que hacer cómputos, sino pues se pone a prueba, como lo veremos, lo que el modelo de lenguaje está respondiendo, ¿no? En forma de texto o en forma de respuestas a preguntas directas. Entonces, se crean unas bases de datos para trabajar. Entonces, como siempre, lo que van a hacer es, pues sí, alimentar estos modelos del lenguaje con una cantidad de textos, de input textual, para poner a prueba ahí que también cada una de estas métricas realiza una tarea, ¿no? Esa es el espíritu de estos trabajos. Entonces, hay trabajan con estas 2 bases de datos que crean para este estudio. Una de ellas es la que llaman, bueno, un conjunto de ellas son las que llaman pues target datasets, las bases de datos, digamos, target, en las que se va a poner a prueba. Y estas están formadas, ahora vemos ejemplos de oraciones en los que aparecen implicaturas de manera de los 3 tipos que mencionamos antes, que surgen por construcciones causales, por modales y por la negación más el antónimo. Y por otra parte, construyen unas bases de datos de línea base que consisten en conjuntos de pares de oraciones en las que aparecen implicaturas escalares o relaciones neutrales. Ahora lo detallo, me parece, pero esta
la usan como baseline porque son pares de oraciones que ya otras métricas y otros autores han usado en sus investigaciones, y entonces donde ya como una información previa de cómo funcionan los modelos del lenguaje o varios modelos del lenguaje trabajando con estos datos. Entonces, les hablo un poquito más de estas bases de datos, que quizá es una de las cosas que más podemos entender más que los cálculos matemáticos. Las bases de datos target, digamos, están compuestas por estas bases de datos a su vez. La primera contiene implicaturas de manera, como decíamos, a partir de modales y a partir de construcciones causales. Entonces, detalla ahí, bueno, eso tiene interés, es cómo van construyendo estas bases de datos, ¿no? Entonces, lo que hacen es tomar de un trabajo previo estímulos que ya se habían probado de implicaturas de manera. Agarran esas oraciones que ya en Wilson y Katsos decían que allí hay implicaturas de manera, ese era un trabajo experimental, ¿no? Entonces, esa oración se la dan al ChatGPT y le piden que de esa oración dé una interpretación, cuál sería la interpretación implicada y cuál la literal. No se lo preguntan así, le dicen al chat, eres una persona socialmente competente, ¿no? Que tiene mucha facilidad de conversación, tal. Te dicen, o escuchas, si te dan la oración, the intruders cause the victims to die, ¿qué es lo que interpretas? ¿Qué es lo que interpretas que no se diga literalmente o algo así, ¿no? De forma que el chat te dice, pues lo que interpreto es que los intrusos mataron a las víctimas de forma indirecta. ¿Sí? Y le piden al chat, igual, no de esta manera, sino diciéndole, eres un nerd que tiene problemas para obtener interpretaciones no literales y escuchas the intruders cause the victims to die y qué es lo que interpretas. Y entonces, con ese mecanismo obtienen... Bueno, y luego esas respuestas del chat son revisadas por el autor y por un estudiante nativo del inglés. Y entonces lo que obtienen es una base de datos ahí muy larga que está disponible, que ahí la bajé, que tiene esta forma, ¿no? Entonces tienen implicaturas de manera causales y modales, como decíamos, y entonces cada, digamos, estímulo se presenta de esta manera. Una le llaman utterance y otra alternative. Utterance sería en nuestro ejemplo the intruders cause the victims to die, es decir, la oración que daría lugar a la implicatura de manera, porque tiene esta expresión causal, ¿no? Y alternative es, en este ejemplo nuestro, killed, ¿sí? La forma no marcada, perdón. ¿Sí? La utterance sería la forma marcada y alternative la no marcada. ¿Sí? Y en el modal, pues lo mismo. Utterance, la forma marcada, que daría lugar a la implicatura de manera, I had the ability to fix it, y la alternative, la no marcada. Y entonces, a continuación tenemos, para cada una de estas oraciones, cuál sería la lectura literal, ¿sí? Que pues, no cambia entre la marcada y la no marcada, y cuál es la lectura implicada, donde vemos pues, la diferencia entre la lectura de la oración marcada formalmente y la lectura de la oración no marcada. A ver si esto se entiende. Y aquí y aquí resume, digamos, eso, cuál es el significado, pues, el intended meaning, ¿no? El significado que típicamente se espera obtener y se obtiene con estas formas marcadas y no marcadas. Bueno, esta es una de las bases de datos, trabajan con 96 pares, o sea, 96 pares de utterance y alternative para las causales y 123 pares utterance y alternative para las modales. Esa es su base de datos con la que van a alimentar el modelo para modales y causales. La segunda base de datos que van a usar en otros de los experimentos son implicaturas de manera a partir de la negación de antónimos. Quizás estoy yendo un poco lenta. Intento avanzar para llegar al final. Aquí igual nos describen la forma en la que se fueron creando estas bases de datos. Igual aquí primero se basaron en un trabajo previo que ya había
generado vectores, de estos vectores embebidos, digamos, que usan para representar adjetivos. Entonces, tomaron adjetivos de los que ya existe una representación computacional, digamos, en forma de vector. Hicieron una búsqueda en el British National Corpus de estos adjetivos, extraen oraciones que tengan esos adjetivos del corpus y toman esas oraciones y las mantienen y también las convierten en una versión en la que quitan el adjetivo y lo sustituyen por negación más antónimo, usando otra herramienta computacional que se llama WordNet para extraer sus antónimos, ¿no? O el mejor antónimo de cada una de ellas. Ahora vemos los ejemplos, ¿no? Y luego pues insertan modificadores, ahora en el ejemplo lo vemos, not, slightly o damn well, y pues revisan manualmente, no manualmente en este caso, revisan la aceptabilidad de las oraciones, no lo hace un humano, de nuevo le piden a un modelo del lenguaje que revise la aceptabilidad de las oraciones, rechazan muchas porque no son aceptables después de todas estas transformaciones, o sea, son juzgadas como poco naturales o como extrañas, y también las igualan o más o menos las igualan en términos de longitud, al menos hacen que tengan menos de 21 palabras. Entonces, estos son los pares que tienen aquí, van a trabajar con 402 pares y los pares tienen estas formas. Como veíamos, el ejemplo primero era, la oración 1 aquí sería I'm aware of it, este es el que van a llamar plain, ¿sí? Y la 2, con la negación y el antónimo, I'm not unaware of it, que es a los que llama NNA, no negation, negation, se me ha ido la otra cosa, negation y antónimo, pero se me ha ido la otra, perdón, ¿sí? Pero es la construcción en la que está la negación y el antónimo. Y entonces lo que vemos en la tabla, ¿sí?, es cuáles son las relaciones entre estas oraciones o entre la oración, bueno, perdón, me estoy adelantando un momento. Teníamos este par que ya hemos dicho y las otras modificaciones son introducir slightly, que sería una de las inferencias. O sea, lo que está diciendo es, si me das la forma marcada, I'm not unaware of it, una de las inferencias que se puede obtener es I'm slightly aware of it. O otra inferencia que se puede obtener es I'm damn well aware of it. Entonces, estas dos son implicaturas de manera, se supone. Y lo que aquí nos dice es eso. Esta, la plain y la del antónimo negado, en términos semánticos, serían equivalentes, ¿sí? La marcada formalmente con negación y antónimo implica I'm slightly aware of it, o esa misma puede implicar I'm damn well aware of it. Entonces, aquí hay una relación de implicatura, ¿sí? Y por último, entre I'm slightly aware of it y I'm aware of it, o sea, entre la que teníamos como inferencia y la versión, digamos, no marcada, hay una relación de entrañamiento lógico, ¿sí? Si la primera es verdadera, la segunda es necesariamente verdadera. O sea, si es verdadero que estoy más o menos al tanto de eso o consciente de eso, es también verdadero que estoy consciente de eso. Y lo mismo para I'm damn well aware of it. Entonces, esta base de datos, ya imagino, se va a usar para poner a prueba eso, si los modelos pueden diferenciar entre relaciones de implicatura, de equivalencia o de entrañamiento. Y luego las bases de datos baseline o de línea base, como decíamos antes, pues son bases de datos que están en realidad tomadas de datos que ya existían, unas de unos autores que ya las habían usado y son implicaturas escalares o son oraciones con implicaturas escalares, principalmente a partir de cuantificadores, usan una base de datos de 1199. Y para tener una línea de comparación y otra base de datos que crean ellos a partir de pares de oraciones que son neutrales, aquí definiendo neutrales como que no tienen entre sí una relación ni de entrañamiento ni de implicatura. Y estas las toman de este corpus, Stanford Natural Language Inference Corpus, y son un poquito más de 1000 oraciones. Y este es un ejemplo de estas bases de datos. Una relación de implicatura, pues el clásico some, no todos, algunos no todos. Una relación de entrañamiento, de nuevo con cuantificadores, todos
los cajeros, algunos cajeros, y 2 que tienen una relación entre comillas neutral, no hay relación inferencial. 2 men are standing in a boat, a few men are fishing on a boat. Bueno, pues estas son las bases de datos, todavía no llegamos a los análisis. Y entonces, lo que hacen, como dijimos, es poner a prueba 3 métricas. Uno, las métricas basadas en surprisal. No sé si ya comentaron en qué consiste eso, si saben en qué consiste esto. Lo que yo entiendo, ahí va, ¿no? La idea de estas métricas basadas en surprisal, esto se basa en modelos estadísticos, modelos matemáticos, que lo que hacen es predecir el texto. O sea, te dan unas medidas de qué tan probable es que aparezca un elemento en una posición del texto, ¿no? En la siguiente posición. O sea, van alimentándose con texto y van aprendiendo a predecir si es muy probable o poco probable que en la siguiente posición del texto aparezca determinado token. ¿Sí? En concreto, cuando estas medidas trabajan con surprisal, lo que nos están dando es información matemática, digamos, probabilística, de qué tan inesperado es un token dado un contexto. O sea, aquí se maneja el análisis de la información de esta manera. Si es muy probable, si hay una muy alta probabilidad de que aparezca una palabra determinada, por decirlo así, en un lugar, dicen que esta palabra tiene ahí una baja sorpresa. ¿Sí? Tiene un bajo puntaje. Nivel de sorpresa. Nivel de sorpresa, gracias, sí. Un bajo puntaje o un bajo nivel de sorpresa, ¿sí? O sea, es una palabra muy esperada. Y lo contrario al revés, ¿no? Si tiene una baja probabilidad, decimos que tiene un alto nivel de sorpresa, y sería una palabra inesperada. Entonces, ¿cuál es la lógica de usar estas métricas en este estudio? Lo que hacen es esto, toman la primera base de datos, la que tenía oraciones con implicaturas que surgen de expresiones causales y de expresiones modales, las amplían, lo que hacen es crear un contexto para esta oración, esa no nos lo ponen aquí, pero está en sus bases de datos, nos dan un contexto, bueno, no nos lo dan a nosotros, se lo van a dar a los modelos en un contexto, a continuación la oración, la que tenemos aquí, marcada o no marcada, ¿sí? Después una pregunta, siempre la misma, preguntar al modelo, what does the speaker intend to convey? ¿Sí? Y después, digamos, la respuesta, ¿no? Que es o bien el reading 1 o la lectura 1 o la lectura 2. Esto es con lo que van a alimentar estos modelos, estas métricas. ¿Y qué esperan entonces? Perdón, sí. Una pregunta. La lectura quiere decir que no son preguntas abiertas. El modelo tiene que escoger la opción, la opción 1 o la opción 2, ¿no? No, el modelo no escoge, sino que ellos crean todas las combinaciones posibles, o sea, crean el contexto, oración, reading 1, crean contexto, oración, contexto, oración, pregunta y lectura. O sea, por eso preguntaba si lo que el modelo lee las 2 lecturas y escoge. Lee las 2 lecturas, pero no es que escoja, sino que te da unos puntajes de qué tan alto o bajo nivel de sorpresa tiene esta o tiene esta. Ok. Sí, exacto. Perdón por la interrupción. No, al revés. Gracias, Tere. Sí. Entonces, exacto, la lógica es esa. Dicen, bueno, si como esperamos, estos modelos tienen, digamos, esta sensibilidad pragmática, si son sensibles a esto que estamos queriendo poner a prueba, ¿sí? Entonces, un menor nivel de sorpresa, es decir, un contenido más esperado. Perdón, déjame no decirlo al revés. Exacto. Le asignarán, o sea, si son buenos en esta tarea, lo que harán es asignarle un menor nivel de sorpresa, es decir, considerar más esperado, al significado buscado, al intended, que al no buscado. ¿Sí? O sea, a ver si esto se entiende aquí, ¿no? Lo que están diciendo es, a ver, nosotros como humanos, si nos dicen the intruders caused the victims to die, la interpretación, digamos, preferida es la segunda, ¿sí? The intruders killed the victims indirectly. Obtenemos la implicatura de manera, ¿sí? Entonces, la forma de tratar de ver si estos modelos del lenguaje están también, digamos, prefiriendo esta lectura, como decía Tere, ¿no? Escogiendo, digamos, esta lectura o prefiriendo esta lectura para esta oración y no para esta,
es ver si hay una diferencia en el nivel de sorpresa que le adjudican. Entonces, lo que esperaríamos es que si esta es preferida, cuando esta llega, en efecto, en el texto, esta se marca como con menor nivel de sorpresa que la otra. ¿Sí me explico? ¿Se entiende esta lógica? Sí, ¿Sí? sí, Vale. Sí. Entonces, eso es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, para todos los enunciados se le alimentan al modelo y el modelo valora a todos, digamos, evalúa a todos, pero esta es, digamos, la lógica y la expectativa, a ver si son capaces de diferenciar esta como menos sorprendente que esta cuando es una oración marcada y, en cambio, que no exista esa diferencia cuando no es una oración marcada en cuanto a su forma. Esto, bueno, quizá esto me lo voy a saltar, nos dan como las distintas posibles, porque si no, no voy a llegar a las otras dos y voy a dejar a Gala sin tiempo. Las distintas como escenarios que puede estar dando el modelo y, digamos, la idea es que el que nos interesa es el escenario 2 para ver los resultados ahora, ¿no? El escenario 2 de los que están creando. Y entonces, bueno, los resultados aquí pues son resultados numéricos, porque de nuevo lo que estas métricas nos dan es un resultado numérico normalizado entre 0 y 1 para este nivel de sorpresa, ¿no? Y en lo que tenemos aquí arriba, Robert, GPT, Neo, pues son distintos modelos del lenguaje que están poniendo a prueba, ¿no? Y hacen dos tests, uno lo llaman inicial y otro crítico. Digamos, la métrica entiendo que es la misma, pero lo que están haciendo es que, a ver si lo puedo explicar, lo que los diferencia es que en el inicial, digamos, valoran si hay una respuesta correcta aquí, por decirlo así, o sea, esperada, correcta aquí es esperada, esto que he descrito, pues se le da un puntito aquí, o sea, si esta es esperada, pues un punto, si esta es la esperada, un punto, si esta es la esperada, un punto. Y después vuelven a valorar los resultados diciendo, no, para que tenga el punto, el modelo debe responder correctamente a las dos posibilidades del par. Solo si responde correctamente, digamos, si valora como esperamos tanto el utrans como la alternative, el enunciado como la alternativa, entonces le damos el punto. Si no, le damos 0, ¿no? Es lo que están haciendo. Pero bueno, lo que, un poco para resumir esta historia, ¿qué encuentran? Pues encuentran que que estos modelos no están entendiendo nada de esto. No están sabiendo, no está ocurriendo lo que se espera, ¿sí? Es decir, sí, para nada encuentran que se estén desempeñando como esperaban. O sea, lo que esperaban es que en este escenario 2, ¿no? En efecto, estuvieran dando niveles, digamos, más altos de sorpresa en el escenario 2 que en los demás escenarios, y eso no está ocurriendo. ¿Sí? Pues ese es el primer, digamos, experimento que realizan con estas métricas basadas en niveles de sorpresa. La segunda son métricas basadas en similaridad. Estas son esas de los vectores embebidos o embeddings. Como les decía, no sé si conocen mucho estas o no, yo no mucho, pero eso es lo que entiendo. Lo que hacen es, bueno, ahora voy a eso, perdón, para no decir lo que no está en la diapositiva. En el anterior experimento, como veíamos, trabajaban con las implicaturas de manera, con expresiones de causa y con expresiones y con las modales. Y aquí, en cambio, en este segundo experimento van a trabajar con la otra base de datos, con la que tiene negación antónimo, ¿sí? Implicaturas del tipo no, I'm not unaware, y la base de datos que llamaban baseline, ¿no? Esa genérica con implicaturas escalares y con oraciones, con una relación neutral, ¿no? Y van a usar dos métricas computacionales distintas de comparación que se basan en la similaridad, pero creo que en realidad sería similitud, ¿verdad? Aunque yo he venido calcando similaridad, que ahora me suena fatal. Similitud entre vectores. Similitud sí, suena mejor. Creo que sí. Entre vectores. Las métricas son estas, por si les interesan, yo ya ahí si me pierdo. Una es el Standard Cousin Similarity, que parece que es como la métrica más frecuente de estas que se basan en similitud, y la otra es la correlación, los coeficientes de correlación de Spearman, que es otra de las métricas que suelen usar. Entonces,
Bueno, lo que hacen con estas métricas, que ya no sé si ya discutieron en el pasado, pero es eso, el modelo del lenguaje tiene este input textual y lo que va a hacer es convertirlo en valores numéricos y en vectores de valores numéricos y ya teniendo esa conversión a valores numéricos, pues estas métricas comparan, digamos, los valores numéricos, en este caso, de una oración y los valores numéricos de la otra oración. Y pueden darnos medidas que estén queriendo capturar qué tan similares son, por decirlo así, oración 1 y oración 2. Pero no sabemos nosotros, digamos, como lingüistas, mucho qué es lo que están comparando en términos lingüísticos para juzgar si son parecidas o no parecidas, porque han convertido todas esas palabras en números y después han condensado sus matrices de números en vectores, o sea, han hecho un montón de procesamiento antes, donde ya perdemos, pues nosotros cuando vemos esos cálculos, qué es lo que, si es que algún rasgo lingüístico está ahí perviviendo de alguna manera, ¿no? Pero esa es la idea es comparar la representación de una oración y la representación de otra oración, o de un conjunto de oraciones y de otro conjunto de oraciones, representaciones matemáticas, y ver qué tan parecidas son o qué tan diferentes son. Entonces, ¿por qué piensan que estas métricas podrían dar alguna información útil para estos conceptos, digamos, pragmáticos nuestros? Bueno, lo que dicen es, a ver, si pensamos, aquí implication es como están hablando de las implicaturas, este término, dice, podemos pensar que los tipos de relaciones que describen las teorías de relaciones que hay entre oraciones se pueden organizar en una escala en términos de qué tan similares son las dos oraciones que están en relación. Entonces, si tenemos dos oraciones que son equivalentes, pues se esperaría, ¿no?, que si calculamos su similitud, pues fueran muy similares. ¿Sí? Si tenemos después dos oraciones tales que una entraña a la otra, dicen, se esperaría que estas estuvieran a continuación en esta escala, digamos, de similitud entre oración 1 y oración 2, ¿no? Después vendría en esta escala propuesta, pues la implicatura, en términos de, otra vez, qué tan similar sería la representación de una oración y su implicatura. Y por último, en estos pares de oraciones que llaman neutrales, o sea, donde no hay relación ni de entrañamiento ni de implicatura, pues estas serían en las que menos esperaríamos que hubiera similitud entre una oración y la otra. Esto no procede de ninguna, digamos, fuente teórica en el artículo, pero es la lógica que están presentando para poner a prueba estas métricas. Y entonces, si esta escala es así, dicen, lo que queremos es ver si estos modelos del lenguaje, modelos amplios del lenguaje, pueden distinguir, ver si son buenos en la tarea de distinguir qué es un entrañamiento, qué es una implicatura y cuando es un par, digamos, con una relación neutral. Y dicen, si pueden, ¿cómo vamos a saber si están pudiendo distinguir convenientemente? Dicen, pues una de las formas que podríamos poner a prueba, la que se pone aquí a prueba, es ver si las representaciones vectoriales de estos tipos de relaciones se diferencian unas de otras. Y en concreto, vamos a ver si estos modelos del lenguaje, ¿no?, son sensibles a estos distintos tipos de relación y nos dicen, como espera el autor, ¿sí?, que las relaciones de equivalencia tienen unos grados de relatedness, otra vez no sé cómo lo traducen los computólogos, digamos, de relación y de similitud, perdón por mis términos, qué horror, mayor cuando son pares equivalentes o pares entre los que hay entrañamiento, y más bajo o menor cuando son pares entre los que hay una relación neutral y de implicatura. O sea, hay como varios sís aquí para poner a prueba esta métrica, ¿no? A ver si, o sea, uno, primero, que compres esto de arriba, que no está probado, y segundo, pues eso, ver si en efecto estas métricas son sensibles a estas diferencias, ¿no? Pero bueno, y eso es lo que hacen, de nuevo, son métricas, cálculos, en este caso, estadísticos, y lo hacen sobre la base de datos base. ¿Related es como asociación o afinidad? ¿Podría servirte? Sí, puede grado ser. De afinidad, grado de asociación y de similitud, ¿no? Sí, tal vez afinidad, sí, gracias. Luego lo intentaré mejorar. No, pero estaba tratando de entender. Entonces, de nuevo, en la tablita lo que tenemos arriba son distintos modelos del lenguaje que se ponen a prueba, ¿sí?
Aquí las dos medidas, las dos métricas, el coseno y la correlación de Spearman, los coeficientes ρ de correlación de Spearman. Y las tres relaciones que se están poniendo a prueba. Entonces, pares de oraciones con una relación neutral, con entrañamiento y con implicatura. De nuevo, aquí lo que esperaríamos, están normalizados entre 0 y 1 los resultados, entonces lo que esperaba encontrar el autor era, si recuerdan la escala aquí, ¿no?, que tuviéramos valores más altos de esta pues, relatedness, similitud, pues solo nos dan un valor, pero valores más altos en entailment, intermedios, digamos, en implicatura y más bajos en neutral. Y lo que dice es, bueno, parece que son relativamente buenos estos modelos en diferenciar las pares de oraciones que no guardan una relación ni de entailment ni de implicatura, es decir, las neutrales, de las otras dos. O sea, sí están, dicen, dando unos valores más bajos, en algunos casos estadísticamente significativos, en otros no, pero unos valores más bajos a las neutrales, pero no hacen ninguna diferencia, o sea, sus medidas numéricas no se diferencian, no diferencian en las representaciones de oraciones que tienen entrañamiento y las que tienen implicatura. Entonces, de nuevo, pues no dicen un poco optimistamente al final, bueno, sí son sensibles a algo, porque sí diferencian los neutrales de las otras dos, pero pues no tienen esta capacidad de capturar en términos matemáticos pues estas diferencias semántico-pragmáticas, ¿no? Esto es lo que acabo de decir, un poquito más largo, que en la neutral es donde se ve una pequeña diferencia respecto a los demás, pero como ven en todos los demás casos, aquí están como desdoblados los casos que veíamos en el cuadro al principio, pues no se aprecian diferencias entre unos tipos y otros de pares de oraciones. Ya voy muy rápido, perdón, voy a dejar a Gala sin tiempo, ya casi acabo. Esta es la tercera métrica. Entonces era el segundo experimento, digamos con la segunda métrica, esta de los vectores embebidos o incrustados, ¿no? Y la tercera, este experimento se describe un poco y debería ser, creo, el más fácil de entender, pero no sé si lo fue del todo para mí. Pero estas son métricas, este tercer tipo son las métricas basadas en texto generado, es decir, estos modelos del lenguaje que te responden ya con texto, ¿no? Dice que hace este tercer experimento para complementar los resultados del segundo, ¿no? O sea, va a volver a trabajar con esta base de datos que tenía negación más antónimo y la base de datos de baseline. Y lo que hace aquí es pedirle a dos modelos del lenguaje, estos que generan texto, al Gemini en esta versión y al GPT-4, 4 mini, les piden explícitamente que identifiquen, los alimentan con las mismas bases de datos y les piden que identifiquen las relaciones. Van a darles en realidad tres tareas parecidas y les dan, aquí nos dan, si luego quieren lo vemos, pero nos dan exactamente la instrucción que le dan a estos modelos, ¿no? En la primera tarea lo que les dicen es, bueno, hay 4 tipos, ¿me prendes la luz, por favor? Hay 4 tipos de relaciones entre las oraciones, equivalentes lógicamente, entrañamiento, implicaturas en relación. Le explican cuál es la diferencia entre 2 y 3, entre entrañamiento e implicatura. Le dan aquí una explicación teórica y le dicen, ¿no? Tu tarea es elegir, ¿sí?, la relación 1, 2, 3 o 4 para clasificar las siguientes pares de oraciones y les dan la base de datos. Esa es en la primera tarea. La segunda tarea le dan los pares de oraciones, pues por ejemplo eso, la no marcada y la marcada y la no marcada, y les dan una etiqueta, ¿no? Pues estas dos son equivalentes, estas dos tienen entrañamiento, estas dos son neutrales, y lo que les piden es, dime si es correcto o incorrecta esta etiqueta, ¿no? Dime si es verdadero o falso. No me expliques nada, simplemente yo te doy el par de oraciones, te digo, entre estas dos hay un entrañamiento, ¿verdadero o falso? ¿Sí? Y entonces van a ver qué tanto aciertan, ¿no? Y la tercera es, digamos, la misma tarea que el 2, pero como les decía, aquí consideran que aciertan, que esto es un acierto y este es otro acierto, y en cambio en esta solo si aciertas las dos, te cuento que has acertado, ¿sí? Te doy un punto, digamos, aquí te doy un punto si aciertas esta y 0 si aciertas esta, pero tienes 1 y en cambio aquí pues solo te doy 1 si aciertas esta y esta. No sé si me explico.
Pero eso es lo que hacen, ¿sí? Y bueno, ya este es el final el resultado de este tercer experimento, y de nuevo, lo que no encuentran lo que esperaban que pudiera estar ocurriendo, si es que pudiéramos decir que estos modelos hacen tienen como dicen, esta competencia pragmática, ¿no? Pues no, el resultado nos muestra que ninguno de los dos modelos, claro, estos son ya de hace un poquito de tiempo, pero no son buenos identificando implicativas de manera. Estas de negación más antónimo, por lo menos aquí. Entonces no son consistentes, uno de ellos es mejor en algunas, pero peor en otras, pero no tienen resultados consistentes que nos permitan decir que están diferenciando o que están juzgando adecuadamente, digamos, de acuerdo al estándar que tenían las bases de datos originales, si una relación es de equivalencia, de entrañamiento, de neutralidad. Sí, no me detengo mucho en los resultados numéricos. Entonces, bueno, ya brevemente ofrecen ahí una pequeña discusión, recuperan, claro, los resultados, que como decía, es que pues, hay un desempeño que no es el esperado, es un mal desempeño por parte de estos modelos en estas tareas de interpretar, entre comillas, implicaturas de manera o diferenciar implicaturas de entrañamientos y de las neutralidades, y discuten en términos de que, bueno, quizá hacen falta más ejemplos, o sea, nuestras bases de datos de input no eran suficientemente robustas, o señalan que pues, estas arquitecturas finalmente son diseñadas para capturar patrones, digamos, grandes patrones en un nivel superficial, pero al menos a la luz de estos resultados, pues estas diferencias más sutiles estas métricas no parecen ser sensibles a ellas. O sea, pura lectura literal. Sí, pues... Así nos manejamos los seres humanos en la vida. Hacer no, interpretaciones literales. Esa es la... No sé si hasta que... porque no me da... O sea, no quiero llorar, pero... Pues yo creo que... Sí, es justo, no digo nada útil, no dicen nada más en la discusión más que un poco lo que hemos venido viendo, ¿no? Que no están funcionando. ¿Y por qué? Bueno, pues es que, ¿quién sabe? O sea, quizá los datos, o sea, quizá estos modelos pueden llegar a hacer estas tareas mejor si se alimentan con otros datos, claro, ¿no? Y quizá, que es el otro punto un poco de la discusión, quizá no hacen estas tareas, voy a dejar de compartir, porque de hecho, perdón, perdí el hilo por estar compartiendo. Sí, justo, porque de hecho, las tareas para las que se les entrenan, no sé cómo decir, mi impresión es que cuando trabajo con estos colegas de cómputo es que estas diferencias tan sutiles que a nosotros como lingüistas nos interesan mucho, porque para el humano sí son relevantes, para resolver la tarea que los grandes modelos del lenguaje en general quieren resolver, creo que no les afecta mucho, no les importa, por decirlo así, ¿sí? No son sensibles porque o sea, sus tareas son dime si este texto resume bien este texto, ¿sí? Y que el segundo texto resuma bien el primer texto, digamos, lo hacen bien estos modelos independientemente de que por ahí metida haya una implicatura de manera, ¿no? O sea, se la pueden brincar, no son ni suficientemente frecuentes en la lengua con la que se están encontrando, ni suficientemente necesarios para que ellos resuelvan sus tareas, que consisten en grandes textos y en operaciones de otro tipo. No sé, bueno, esto es una cosa muy subjetiva que acabo de decir, pero con la que me vengo peleando con mis colegas de cómputo desde hace tiempo. Entonces, pues ese es el artículo. Perdón si me extendí mucho. No, pero la pregunta, bueno, creo yo que la pregunta, perdón por interrumpir, o sea, los seres humanos en la vida real, cuando producimos texto, cuando leemos texto o cuando interactuamos entre nosotros, no lo hacemos bajo o sea, nuestro parámetro de base nunca es la interpretación literal. No. Nunca. O sea, Nunca. siempre estás tratando de leer la mente del otro para saber cuál es la intención, qué es lo que quiere, qué es lo que te quiso decir y qué es lo que no te quiso decir. Ajá. O sea,
O sea, si alguien le dice a otra, oye, faltan 3 pesos, oye, ¿me estás diciendo que soy un ratero? Claro. Un ejemplo así tan tonto como este Ajá, podría suponer que en realidad es lo que normalmente sucede con los seres humanos. Y dejemos por un lado el diálogo y las implicaturas, pero en general en la vida, cuando tú escribes y cuando hablas, o cuando lees y cuando escuchas, no vas por la vida haciendo lecturas literales. O sí. sea, ese es el escenario quizá menos probable. Sí, 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 claro. Sí, y lo que, o sea, también creo que estos modelos ya no son los últimos modelos, ¿no? De lenguaje con los que ahora interactuamos, digamos, todo el tiempo y que seguramente también han mejorado en eso. Pero si este artículo, digamos, o sea, si tenemos que concluir de este artículo, pues lo que estaría diciéndonos es, pues estos modelos de lenguaje no hacen eso. Al revés, estos, incluso cuando explícitamente buscas que obtengan la implicatura o que la modelen, digamos, pues les cuesta trabajo. Estas implicaturas modales de estos tres tipos, ¿no? O de manera de estos tres tipos. No, no lo están haciendo bien, no están diferenciando, no están diciéndote convenientemente de acuerdo a sus métricas, sí, sí, si me das tu oración marcada, lo que espero es que la interpretación que hagas sea de una implicatura y no la literal. No están haciendo eso, no están diciendo a la oración marcada le corresponde una implicatura, mientras que a la no marcada le corresponde la lectura literal. Eso es lo que se estaba intentando en el experimento 1 y pues, por lo menos con esas métricas no se logra que eso se modele computacionalmente. Gracias, Acela. De nada. Em, ¿Preguntas, comentarios? No sé si Vas, sea Daniela. mejor que presente yo el mío y ya dejar todo para el final, Ah, si quieres. Y así porque veo piensa algunas en sus preguntas. cosas que pueden complementarse. Va. Mm, Ahí voy, es que ahí se ve, Está cargando. la verdad. No, 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 o no está cargando. Es que dice que está pausado, pero no me deja. Dice, No. Perdón, Gala, ¿de casualidad estás ocupando dos pantallas? Mm, dos escritorios, sí. Ah, ok. Lo que ¿Es pasa es por que, eso? pues en la última versión de Zoom, cuando estoy trabajando con dos pantallas, tengo que pasar a una pantalla específica para que me deje compartir. Ah, Podría ok, ser eso, pero no sé. ok. A ver, lo voy a intentar. Ahí. ya. Ah, ok. Gracias, Ya, Luis. Este, bueno, este texto es muy chiquito y es en realidad como una especie de respuesta a otro que ya vimos el semestre pasado,
Entonces, bueno, el título es AI Language Models Cannot Replace Human Research Participants. Y bueno, empieza diciendo que la inteligencia artificial generativa pues tiene potencial de transformar múltiples ámbitos, como por ejemplo en el arte, la educación, negocios, seguridad e incluso en la ciencia. Y que en ciencia pues puede ser utilizado, por ejemplo, para descubrir fármacos, demostraciones matemáticos, modelos climáticos, analizar grandes volúmenes de datos, pero pues la pregunta esencial es si estos modelos de lenguaje pueden reemplazar a los humanos como participantes. Entonces, bueno, los supuestos de partida son que los modelos amplios de lenguaje están entrenados con enormes cantidades de texto humano que imitan el comportamiento lingüístico humano y generan respuestas similares al promedio de las personas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, así es como funcionan estos modelos, lo cual abre la posibilidad de usarlos en investigación en ciencias humanas. Entonces, bueno, si están imitando el comportamiento de los seres humanos, ¿qué tan factible es que los usemos para investigación en ciencias humanas? Y hacen referencia al texto de Dillion y colegas, que es el que leímos el semestre pasado. Y este texto pues se centra en la pregunta de si los modelos pueden reemplazar a los participantes humanos en psicología moral. Entonces, si recuerdan, es un estudio que hacen a partir de solicitar juicios morales por parte de los modelos amplios de lenguaje y pues los comparan con los humanos. Em, Estos autores encuentran que las respuestas de modelos como GPT sí correlacionan fuertemente con juicios humanos y esto sugiere una posible sustitución parcial o total. Pero, bueno, los autores de este artículo piensan que no es así, que los modelos de lenguaje no pueden reemplazar a los humanos de manera significativa, aunque sí pueden ser útiles y pueden complementar la investigación. Pero esto no quiere decir que puedan sustituir a los participantes humanos. Entonces, del artículo anterior, Dillion y colegas proponen que los modelos amplios de lenguaje pueden generar y refinar hipótesis, pilotear materiales experimentales y corroborar datos humanos. Estos son como las tres líneas que ellos plantean en los que pueden ser útiles los modelos para reemplazar a los humanos. Y bueno, los autores de este artículo lo que hacen es tratar de refutar cada una de estas ideas, ¿no? Entonces, en cuanto a la primera, de la generación de hipótesis, ellos dicen, bueno, la cuestión es que eh, plantear hipótesis o generar hipótesis realmente no involucra participantes humanos, por lo que no hay un reemplazo posible desde el inicio. O sea, no es como que nosotros diseñemos un estudio y vayamos y le preguntemos a los humanos cuáles son sus hipótesis, ¿no? O sea, las hipótesis las hace el investigador, entonces, pues no tiene sentido pensar que los humanos como participantes pueden hacer este paso. Entonces dice, bueno, es útil, pero irrelevante para la pregunta de la sustitución. En cuanto al pilotaje de materiales, dice, bueno, el problema central es que los modelos amplios de lenguaje procesan texto de forma óptima y no cometen errores humanos típicos. O sea, son modelos que son muy eficaces en, pues, procesar texto, pero justo por eso no pueden reemplazar a los humanos en la fase de pilotaje porque no van a poder detectar, por ejemplo, dificultades de comprensión o malinterpretaciones o problemas de razonamiento humano que un humano sí te puede dar cuando tú estás piloteando una tarea. O sea, si tú piloteas una tarea con algunos participantes humanos, pues lo típico es que les preguntes si se entendió, si está claro, y tú que evalúes si la tarea realmente está siendo comprendida como debe ser comprendida. Pero como los modelos amplios de lenguaje no tienen eh, problemas o no cometen errores, pues entonces no pueden reemplazar a los humanos, ¿no? Entonces los humanos siguen siendo indispensables incluso para esta fase. Y por último, la corroboración de datos. Entonces dicen, bueno, estos modelos pueden servir como un punto de comparación, o sea, para decir esto obtuve del modelo y esto obtendría de humanos, pero esto implica o asume
que los humanos siguen siendo la base. O sea, para corroborar si los datos del modelo son o reflejan realmente lo que sucede con participantes humanos, pues de todos modos necesitas participantes humanos. Entonces, otra vez, no podemos decir que los sustituyan, sino que los complementan. Y como conclusión, dicen, bueno, estos usos sí son plausibles, pero limitados. Entonces, se puede decir que los modelos amplios de lenguaje ofrecen suplementación, pero no reemplazan a los humanos. O sea, no podemos decir que pueden reemplazar participantes humanos. Y luego habla un poco de algunos problemas. Uno de ellos es la representatividad. Entonces dice, bueno, estos modelos se entrenan con datos de subpoblaciones específicas, pero estas poblaciones no representan a toda la humanidad. Entonces, la opinión promedio que obtienes está sesgada en realidad, porque es una opinión que viene de un sector de la población que tiene ciertas características, pero esto no puede ser generalizable pues a todas las poblaciones que existen, ¿no? Em, y entonces preguntan, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se le presenta a los modelos con un problema moral nunca antes explorado? Y da una respuesta inesperada, que creo que es una pregunta que de hecho hicimos cuando vimos el artículo anterior. Eh, de qué pasa si le das o si le pides algo de lo cual no hay todavía suficientes datos o no hay datos humanos. Entonces dicen, ¿qué pasaría si le presentamos un problema moral que no ha sido explorado, que no hay datos de eso y te da una respuesta que no esperas? Esto sería evidencia de que los humanos actuarían de esta forma también. O sea, esto te podría darte como luz verde para decir que los humanos también van a responder de esa forma ante este problema que no se ha explorado, o más bien deberíamos tratar estos datos como datos que provienen de una fuente no humana. Em, para dar respuesta a eso, o sea, si los humanos darían esta respuesta o no la darían, de todos modos tienes que pasarlo por humanos para poder saber qué tan confiable es la respuesta que te está dando el modelo. Entonces, la informatividad y confiabilidad de los modelos es imposible de evaluar sin participación posterior de humanos. Y dice, bueno, hay una postura optimista del futuro de los modelos que asume que los modelos amplios de lenguaje van a mejorar con el tiempo y eventualmente van a poder reemplazar a los humanos. O sea, que conforme se vayan alimentando de más datos, de más input, van a ser mejores en sus juicios y en su desempeño. Esta es una postura optimista, sin embargo, este argumento falla por una razón fundamental y es que dicen los juicios humanos cambian con el tiempo, dependen de contextos sociales e históricos. Y da como ejemplo los cambios en las actitudes que se han dado hacia algunos temas sociales, por ejemplo, las posturas o las actitudes hacia comunidades LGBT, ¿no? Que no es lo mismo hoy las actitudes que se tienen en torno a esta población en comparación con el pasado, o sea, ha cambiado. Entonces, dicen, bueno, si entonces los juicios humanos van a cambiar todo el tiempo, con el tiempo, los modelos amplios del lenguaje, pues no, en realidad no van a poder llegar a ser completamente eficientes, porque al final son fotografías del pasado y no capturan cambios dinámicos. O sea, te pueden dar respuestas a partir de lo que ya pasó, pero no a partir de lo que está cambiando o lo que va a cambiar en un futuro. Entonces, pues como conclusión, dicen, los modelos no reemplazan a los humanos, pero sí pueden transformar la investigación. Pueden ser herramientas útiles que apoyen a la investigación, pero no van a poder reemplazar participantes humanos. Entonces, pues la pregunta no es si van a sustituir a los humanos, sino cómo deberían integrarse responsablemente en la ciencia, ¿no?
y dicen la posibilidad de utilizar estos modelos para simular el comportamiento presenta grandes oportunidades, pero plantea numerosas preguntas y dicen que las conversaciones relevantes de estas preguntas pues están en la intersección entre la inteligencia artificial, la filosofía de la ciencia, la psicología moral y la ética, y que pues estas preguntas apenas comienzan, ¿no? Este, y ya, eso es todo lo que presenta el artículo. Y bueno, me hace pensar un poco en lo que acaba de presentar Marcela, que más allá de que los modelos no fueron suficientemente em, eficientes, digamos, o sea, fallaron. De todos modos, siempre hubo un humano atrás, o sea, no, para revisar las respuestas que les daban y así, para hacer las comparaciones, pasaban por una revisión humana. Entonces, al final, pues no es plausible para ellos, no es plausible pensar que en algún momento, ni presente ni tampoco futuro, los modelos se van a poder utilizar para reemplazar participantes humanos. O sea, se pueden utilizar para explorar qué tan buenos son para hacer ciertas cosas, por ejemplo, capacidades pragmáticas, pero en términos de compararlo con las poblaciones humanas, pero no vamos a poder reemplazar a los humanos en estudios de ciencias sociales. Esa sería la conclusión, básicamente. Gracias, Gala. Ahora sí, preguntas, comentarios sobre los dos textos. Sí, Tere. Bueno, perdón. Primero que nada, gracias, Acela, y gracias, Gala. A veces son complicados estos textos, ¿verdad? Porque por toda la información que manejan de la parte más computacional, pero bueno, yo tenía más que preguntas, sí, una pregunta para Acela con respecto o sea, porque este es un fenómeno estrictamente lingüístico. O sea, mi pregunta es si tú crees que estos modelos solamente o sea, solamente es una cuestión de entrenamiento o de mayor input para que mejoren y puedan eh, razonar en términos lingüísticos de manera similar o equivalente a como lo hacen los seres humanos. No lo sé, no lo sé, o sea, yo creo que esa es una de las preguntas interesantes para nosotros, digamos, como lingüistas en términos de, o sea, pensando, un poco enlazando con lo que decía Gala, pensando en de qué nos puede servir a nosotros estos datos de los modelos del lenguaje como lingüistas, ¿no? Yo creo que por ahí sí va la pregunta interesante, digamos, cuál es su límite, ¿no? O sea, qué nivel de sutileza, por ejemplo, en diferenciar fenómenos que para nosotros teóricamente y experimentalmente son diferentes, bueno, pueden estas máquinas llegar a diferenciar, ¿no? Pues eso, contrastes de tal tipo, ¿no? Creo que eso puede ser interesante, pero yo no sé si pueden entrenarse, o sea, es que yo, como les digo, yo vengo hace ya unos años trabajando con colegas que hacen lingüística computacional, computólogos no lingüistas, y o sea, el diálogo a mí me divierte, por eso lo hago y me gusta y aprendo, pero es súper diferente y es súper difícil, o sea, es súper difícil y es súper difícil porque de veras hablamos idiomas completamente distintos. Entonces, las preguntas que nos estamos haciendo, ahora que escuchaba Gala, son tan diferentes, o sea, a ellos no les, este artículo si quieres un poco una excepción, pero me parece que el autor es lingüista computacional, ¿no? Mis colegas no son lingüistas, son computólogos que trabajan en procesamiento del lenguaje natural. A ellos las preguntas teóricas, digamos, nuestras, un poco, por decirlo de alguna forma, les dan un poco igual, salvo que les supongan un reto que quieren ver si su máquina puede superar, ¿no? Como en este caso. Pero ellos lo que necesitan son tareas, o sea, dame una tarea, dame algo que el humano sepa hacer, en este caso contexto, y yo quiero ver
si mi máquina lo puede hacer con el texto. Y entonces ahí aplica la pregunta que nos decía Gala, ¿no? Pero no saben cómo lo hacen, en qué se basan para hacerlo o para no hacerlo. O sea, entonces no sé muy bien cómo se puede responder. Yo desde luego no tengo la respuesta, pero tampoco entiendo muy bien cómo podrían ellos responder a lo que tú preguntas, ¿no? Es decir, o sea, ¿lo van a lograr? ¿Qué haría falta para que lograran hacer esto? ¿Más datos? ¿Un entrenamiento formal? Supongo que cuantos más datos y cuanto más entrenamiento, pues más posibilidades hay de que lo logren, pero son datos y entrenamientos que son, digamos, desde nuestro punto de vista muy a ciegas, porque estos modelos no son nada explicables, o sea, tú no sabes qué está haciendo el modelo. O sea, llegamos nosotros lingüistas y justo y le decimos, bueno, es que aquí hay un verbo modal y aquí después hay un tal... La máquina, eso del verbo modal ya lo hizo desaparecer, o sea, tiene numeritos que después han sido matrices de números que se han condensado, que se han eliminado el 90% de los números, o sea, tú ves lo que están, y luego ya son capas y capas y capas de esas redes neuronales convolucionales o no sé qué, que nadie sabe qué hacen, son cajas negras y ya aparecen esos números que nos daban en los cuadritos, ¿no? Entonces, oye, ¿qué necesita tu modelo para de verdad decirme si esto es una implicatura de tal tipo, de tal tipo? Pues no lo sé, o sea, no lo sé. Entonces, hay algunos que sí están intentando hacer modelos explicativos. Estos colegas con los que yo trabajo, eso es lo que hacen, como intentar ir hacia la explicabilidad del modelo. Por eso les interesa tener una lingüista ahí que por lo menos les diga, bueno, pues a lo mejor si metes tal parámetro, vamos a ver si mejora. Pero tú metes ahí unos cuantos parámetros que sí sabes lo que son, y luego de todas formas hay un montón de pasos computacionales que ya no estás muy seguro, ¿no? ¿Dónde quedó tu parámetro de nuevo? Entonces, no tengo idea. O sea, parece que te consiguen hacer casi todo al final estos modelos, por eso nos sorprenden, pero estas diferencias, yo soy un poco escéptica, la verdad, respecto a que estas diferencias teóricas que para nosotros importan, sean capturadas convenientemente por estos modelos. ¿Sí? Yo soy, para darte mi opinión y mi punto de vista, y bueno, aquí ya lo han escuchado varias veces, no soy un poco escéptica, yo soy totalmente escéptica, porque si el punto de partida es mayor entrenamiento, la pregunta, para que funcionen o actúen o juzguen, igual que los seres humanos, estaríamos suponiendo que los seres humanos a su vez necesitaron un entrenamiento de esta naturaleza? Y la respuesta es un rotundo no. Ningún ser humano, y estamos hablando desde niños muy pequeños hasta adultos que ya tienen un dominio absoluto de su lengua materna, por no hablar de otras lenguas, tuvieron que pasar por ningún entrenamiento. Entonces, yo siento que es una trampa hablar de inteligencia artificial, o sea, de inteligencia, vamos. Y es porque obviamente el punto de partida es que entendemos por inteligencia, ¿no? Y o sea, la discusión es amplia entre filósofos y, no sé, lingüistas o psicólogos, etcétera, sobre qué es la inteligencia, pero muchos dicen que la inteligencia humana se mide en realidad, se mide por la capacidad que tienen los humanos de conectar puntos que no están a simple vista conectados, ¿no? Y de ver relaciones y causas donde no se ven a simple vista. Pero yo no creo que, primero, no creo que imitan el lenguaje humano. Y segundo, creo que no reemplazan ni podrán reemplazar, a pesar de que son alimentados con millones de datos, con miles de millones de datos. Que eso ya tendría que darnos una pista. Y entonces la pregunta si necesitan mayor entrenamiento es una pregunta absurda, para mi gusto, es una pregunta absurda, porque no es el mayor entrenamiento. Ningún ser humano necesitaría mayor entrenamiento para poder eh, hacer una implicatura, derivar una implicatura o ver un entrañamiento o qué sé yo. O sea, si estamos pensando en fenómenos de tipo lingüístico, y bueno, eso me llevaría obviamente a la presentación del artículo de Gala, que está constreñido solamente al fenómeno de juicios morales, ¿no? Y bueno, día tras día vemos notas publicadas
de que claramente esos modelos no tienen, o sea, no hay manera de que hagan juicios morales porque no tienen moralidad. Entonces, para que tú hagas un juicio moral, necesitas tener una base de moralidad. No la tienen y les dicen a los adolescentes que se suiciden o les dicen que vayan a un lugar y que generen, o sea, cosas que están haciendo que son terribles, verdaderamente terribles, en el ámbito de la moral y el ámbito de la ética porque no hay, no hay, o sea, no hay como en el ser humano una, o sea, no hay un sentido del bien y del mal. O sea, el ser humano, independientemente de cuestiones religiosas, tiene un sentido o sea, del bien y del mal que puede ser, que se puede ensanchar o acortar por factores culturales, seguramente. Y individuales o grupales, pero, pero el ser humano que no tiene un compás moral, pues se clasifica como un psicópata, un sociópata. O sea, algo está pasando mal en su cabeza que no puede hacer la distinción entre el bien y el mal. Y eso no pasa con la mayoría de los seres humanos. Pero o sea, evidentemente estoy de acuerdo que ni siquiera, mucho menos en un ámbito tan delicado como la ética y la moral, o sea, nos darían luz estos modelos para nada, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé, Gala, sí. Hacelo. Perdona, no quiero acaparar, pero sí, es que yo estoy de acuerdo con lo que dices, Tere, pero creo que eso es parte del punto. O sea, creo que pensar que estos modelos funcionan, en nuestro caso, ¿no? Los modelos del lenguaje, y supongo que los demás casos como estos de los juicios morales y demás, funcionan como la mente humana o de alguna forma equivalente o de alguna forma que nos puede incluso decir algo respecto a cómo funcionamos nosotros. Yo creo que no. Absolutamente creo que no. Creo que de todas formas hay algo interesante en ellos y es, o sea, porque como dices, nosotros no necesitaríamos ni tanto entrenamiento para este tipo de, entre comillas, sutilezas, ¿no? Como dices, con los niños empiezan a hacer implicaturas, todo eso. Y en cambio sigue siendo interesante. No sé de qué forma es interesante para la teoría lingüística, te digo, esa es mi gran pregunta hasta ahora, pero sigue siendo interesante observar que estos modelos, digamos eso, a partir de datos, o sea, sin tener representaciones, sin tener nada de lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, de una forma distinta, de una forma puramente matemática, de los datos que les hemos dado nosotros, por decirlo así, emergen diferencias o conceptos teóricos que nosotros sabemos que funcionan. O sea, un ejemplo, que si no estoy siendo muy claro, pero yo les decía a cuando yo empecé a trabajar con estos colegas, perdón, por las anécdotas, pero una de las cosas primeras, hablando de esto de las representaciones embebidas, me decía, es que esto de las representaciones embebidas es fabuloso, ¿no? Tú le metes un montón de texto, ¿no? Y entonces, fíjate, descubrieron que te sacan en un plano, ¿no? Pues sí, por decirlo así, te agrupan, ¿no? Te ponen un puntito que es hombre, y el ejemplo clásico, ¿no? Hombre y mujer, y después le pides que te dé el puntito de rey, y pone rey cerca de hombre y reina cerca de mujer, ¿no? Y niño cerca de estos, y niña cerca del otro, y pues yo qué sé, te agrupa antónimos y sinónimos, y te agrupa cosas que son hipónimos. Y yo le decía, o sea, pues qué bonito, pero digamos, yo ya sabía, ¿no? Nosotros ya sabíamos, cualquier niño sabe que rey está más cerca de hombre y reina de mujer, y no solo eso, sino que ya esto está, ¿no? Lo tenemos pues, escrito por arriba, por abajo. O sea, ¿qué me aporta a mí esto? Qué bonito para ti. Por eso digo, son buenas haciendo tareas. O sea, ellos quieren hacer tareas de clasificación. Su objetivo no es, yo no creo que su objetivo sea eso, decir algo respecto a cómo es nuestro lenguaje. O sea, yo creo que eso no es, yo comparto contigo la idea de que eso no es real, no nos dicen nada respecto a cómo funcionan nuestras mentes. Eso no quiere decir que no pueda haber, creo, preguntas que pudieran ser interesantes para nuestros modelos teóricos, ¿sí? Que pudiéramos hacerle a estas máquinas y a sus textos generados y sobre todo a los problemas que encuentran. O sea, como que creo que sí es interesante ver, bueno, qué cosas qué elementos teóricos
pueden emerger de patrones estadísticos, no como de ninguna forma en un proceso comparable al nuestro, pero emergen elementos que son relevantes lingüísticamente a partir de patrones estadísticos de datos nuestros. Bueno, y ahí sí a mí me interesa, como decíamos, bueno, ¿y cuál es el límite de eso, por ejemplo? Emergen relaciones de sentido, ¿sí? Eso, antónimos, sinónimos, ya esas todas son buenísimas, ¿no? Antonimia, sinonimia, hiperonimia, hiponimia, no sé cuántos, entrañamientos. Ok, pero hay otras que no están emergiendo. Entonces, justo, ¿por qué no están emergiendo? Bueno, pues porque a lo mejor ahí sí, desde los patrones estadísticos no dicen absolutamente nada al respecto, ¿no? Por muchos datos que metas. No sé, pero bueno, o sea, eso es lo que yo quería decir, como que realmente nuestras preguntas como lingüistas teóricos, yo hasta ahora no veo ni que estemos preguntando, o sea, que tengamos preguntas para las que sean útiles estos datos. Y por supuesto no que estos datos puedan sustituir a los humanos, pero no creo que sea imposible que haya preguntas interesantes que hacerle a estos modelos de lenguaje para nuestras teorías. Creo que ahí es donde deberíamos de esforzarnos más, digamos, por pensar en estos términos. Bueno, a ver si salvo un poquito la discusión. No, o sea, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero me gustaría ser un poquito más optimista, y sobre todo en esto que tiene que ver con las teorías, ¿no? O sea, ¿qué nos dicen estos datos sobre las teorías? Y creo, o sea, estaba pensando, y mientras leí el artículo y ahorita con la presentación, sobre todo el primero, del de Acela, que esta idea, o sea, de explicar la derivación de implicaturas, no solo de las de manera, a partir como de cálculos computacionales o algorítmicos, en realidad no es nueva en la literatura. O sea, si después del programa Graiciano, si revisamos la literatura en pragmática, los neograicianos tienen esta aproximación. ¿En qué sentido? En el sentido de que, así como lo dice el artículo, ¿no? Es decir, si vas a derivar una implicatura es porque tienes razonamiento pragmático, pero el razonamiento pragmático está basado o operacionalizado en el cálculo de alternativas. Y eso es todo lo que está haciendo justamente los datos que nos está mostrando, ¿no? Es decir, eh, en preguntarse que cuando el hablante escucha un enunciado como este, más bien cuando el oyente escucha un enunciado como este, preguntarse si el hablante pudo haber utilizado una alternativa, ¿no? Y eso ya lo decían los neograicianos, ¿no? Y desarrollan, o sea, gente como Horn, que está ahí citado, Levinson, basan toda la teoría en eso, ¿no? Y justo lo que, por eso digo que quiero ser optimista, lo que nos están diciendo estos datos es que no, o sea, que para calcular una implicatura necesitas más cosas, no solamente considerar alternativas lingüísticas, ¿no? Sino justamente leer la intención de los participantes. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿No? Pues eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir, por ejemplo, considerar la información compartida entre oyente y hablante, las relaciones, por ejemplo, que se dan entre los participantes, como en el ejemplo que daba Tere hace rato, ¿no? Sobre, me faltaron 3 pesos o algo así, me estás diciendo ratero. Seguramente porque antes, no sé, esa persona te reclama mucho, hay una relación, ¿no? Y todo eso influye justamente en cómo derivas o cuándo derivas las implicaturas. Entonces creo que eso es positivo, o sea, estos datos nos sirven para decirnos que la derivación de implicaturas, por ejemplo, de manera no está basada en la consideración de alternativas solamente. O sea, que eso justamente, sí los participantes en una conversación o los hablantes lo pueden hacer, pero no es lo único. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, los no graicianos? Es como el punto, ¿no? Eso es lo que hace, eso es parte del razonamiento pragmático. Yo creo que esa puede ser un punto positivo, ¿no? A mí me gustaría como verlo así. Y en cuanto al otro artículo, el que presentó Gala, también creo que hay cosas como positivas, ¿no? Estos cuates son así como que, no, 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 o sea, sí no sirven para reemplazar participantes, ok. Pero, por ejemplo, lo de las hipótesis,
No estoy tan seguro, o sea, yo creo que sí sirven para generar hipótesis, o sea, porque ellos están partiendo de que la generación de hipótesis se da a través de un proceso como hipotético deductivo, ¿no? Que sí, ¿no? Que sí aplica en la ciencia, ¿no? O sea, primero genero la hipótesis y después voy a ver, evidencia, ¿no? Pero también se puede dar al revés, ¿no? Es decir, a partir de eh, conocimiento empírico puedo generar hipótesis, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, sí te pueden dar como ideas para refinar hipótesis, no para generarlas específicamente, sino para refinar hipótesis. Yo lo he intentado con algunos modelos y no está tan mal, ¿eh? O sea, luego sí puedes como establecer un diálogo ahí y te dicen algo que, ay, no se me había ocurrido, claro, esto, ¿no? Eh, y ya la última cosa es esto de la representatividad, que sí es cierto, ¿no? Porque están basados en datos como, pues, de ciertos hablantes de cierta población, ¿no? Pero esto se parece mucho a la crisis justamente que de la que hablaban los psicólogos, ¿no? Hace poco, que de hecho acuñaron el acrónimo WEIRD, ¿no? Para decir que los experimentos estaban basados en estos participantes que eran de democracias, era bueno, Western Educated, Industrialized, Rich Democracies, ¿no? Que de ahí venían los participantes y entonces los datos estaban sesgados. Y eso sí es cierto, ¿no? Digo, quizás nuestros experimentos, bueno, sí vienen de, a ver, Western Educated, Industrialized, Rich, no sé, pero democracias, ¿no? Entonces también están como sesgados, ¿no? O sea, no son como representativos. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, quería ser un poquito más positivo, optimista. Lo que pasa es que creo que, o sea, ellos le dan mucho peso a la palabra sustituir. O sea, como que su punto es, no vas a poder sustituir jamás. Y en eso sí le doy la razón. Pero creo que ellos mismos, o sea, sí consideran que pues estos modelos pueden tener, pueden ser de gran ayuda para la investigación. Tú lo dijiste, ¿no? A lo mejor no va a generar la hipótesis, pero sí te puede ayudar a hacer cosas. O por ejemplo, te puede ayudar a generar, no sé, estímulos, ¿no? Para tu experimento. O como en el de Acela, ¿no? Que le pidieron hacer checar la aceptabilidad y hacer comparaciones, ¿no? A lo mejor para ese tipo de cosas sí. Y lo que yo estaba pensando es también que, eh, y tiene que ver con lo que decía Cela, o sea, sí es cuestión de ver en dónde están las limitantes, o sea, en dónde están los límites, y creo yo que tiene mucho que ver en, por ejemplo, en qué nivel de la lengua estás trabajando. O sea, si le estás pidiendo que te dé relaciones de sentido, va a ser muy eficaz. Pero ya cuando te metes en cuestiones, por ejemplo, en un nivel pragmático, o sea, como se alimentan de datos que están ahí y regularmente los datos son de producción, no de inferencias, pues al final no tienen suficiente de dónde sacar, ¿no? O sea, para decir, esta es la inferencia que haría un humano, porque pues las inferencias las hacemos, pero no las, a veces sí, pero regularmente no las, o sea, no están en el corpus del cual se está alimentando el chat. Em, y también yo me preguntaba, o sea, que decía, a lo mejor si le das más ejemplos de entrenamiento, pero me pregunto hasta dónde esos ejemplos se quedan nada más en la conversación en cuestión. O sea, a mí me ha pasado de que tengo una conversación, lo dejo 8 días, regreso y se acuerda de lo que hablamos, ¿no? Y entonces sigue, digo, para cosas tontas, ¿no? De mi perro, que si se enferma y cosas así, pero este, me pregunto, o sea, si le das más ejemplos, ¿hasta qué punto estos ejemplos pueden ayudar a que sean mejores, pero a nivel global y no nada más en mi chat de, de que yo lo entrené, ¿no? O sea, porque si están jalando millones y millones de datos, ¿qué tanto va a contribuir tu entrenamiento, ¿no? Para que cambien algo. Pero bueno, coincido con Estela que son cosas que, pues es difícil saber cómo funcionan y hasta dónde, y además cómo van cambiando, no solo cómo funcionan, sino cómo van cambiando, ¿no?
Y el artículo que se escribe hoy, a lo mejor ya mañana es obsoleto porque ya cambió algo, este, pero bueno, igual es interesante. Tere, Perdón, o sea, dos comentarios a propósito de lo que ustedes mencionaron. La observación que hace Citay del valor que podrían tener la información del artículo de Acela es solo porque tú estás viendo esto como, o sea, o sea, desde una perspectiva más teórica y decir esto va a confirmar o va a refutar una teoría, pero ellos ni siquiera están en ese nivel. Entonces, las preguntas en un caso no son relevantes y en el otro son relevantes. Tú dices, estos datos me van a poder ayudar a sustentar que las inferencias y las implicaturas y los entrañamientos van más allá de hacer cálculos probabilísticos, que es a lo que ese sería el límite que podrían tener este tipo de programas de softwares computacionales, porque no son otra cosa que softwares computacionales aumentados con millones de datos. Pero en ese sentido, claro que hay un acercamiento muy diferente. O sea, pero normalmente las preguntas que encontramos en estos artículos, en todos los que hemos revisado, son de otra naturaleza. El que yo presenté el semestre pasado, los autores estiraban la liga de la manera más absurda, diciendo que los modelos eran la teoría y que sustituían a los hablantes. O sea, es la locura. Es verdaderamente una locura lo que estaban diciendo, mostrando con millones de datos. Y esto me remite a mi segundo comentario. Cuando pensamos que se necesitan millones de datos y que hay un sesgo, por ejemplo, si estamos haciendo investigaciones lingüísticas de qué tipo de representaciones lingüísticas tienen los humanos, un hablante no tiene millones de datos, no necesitamos millones de datos. O sea, es una manera esa afirmación demuestra que no entienden qué es el lenguaje y cómo funciona el lenguaje. Porque si un niño para poder adquirir su lengua materna necesitara millones de datos, terminaría hablando su lengua materna a los 10 años, a los 15 años, y los niños lo hacen antes de los 5 años. A los 3 años están generando estructura sintáctica súper compleja. Entonces, ni siquiera el argumento de los millones de datos es un buen argumento, ni para bien ni para mal, pero bueno, no sé si me explico. En fin. sí, no, sí, es que yo creo que tiene que ver con las preguntas que nos hacemos, ¿no? Es Sí, decir, si la pregunta es, ¿los modelos tienen competencia pragmática o competencia lingüística? Pues la respuesta para nosotros como lingüistas es obvia, ¿no? O sea, y esa no es nuestra pregunta. O sea, esa no tendría que ser nuestra pregunta, sino más bien estas otras cosas, o sea, en qué pueden ayudar. Por ejemplo, ya que estamos en un seminario experimental, si pueden ayudarnos a generar estímulos, ¿no? O si podemos probar estímulos ahí, no sé, o sea, otro tipo de preguntas, o incluso ver estas cosas, cómo pueden alimentar, a partir de los datos que nos dan nosotros, cómo podemos explorar teorías. Creo que esas son las preguntas, ¿no? Y también creo, y eso lo mencionaste, Tere, o sea, es que mucho del problema viene de la etiqueta de inteligencia artificial y eso ya también se está cambiando. Hay gente que ya le llama de otra manera, por ejemplo, les llaman procesadores de información compleja, que eso ya le quita lo de inteligencia y sí, bueno, ya te la compras más claro, ¿no? O sea, y a un procesador de información compleja no te vas a hacer la pregunta de si tiene competencia pragmática, pues no, es un procesador de información compleja y ya, no, pues, no sé. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, nos ponemos de acuerdo para la próxima. Eso es lo que íbamos a ver, ¿no, Gala? ¿Sí? sí. La próxima sería el 23 de abril
Y bueno, la sugerencia es ver estos tres. Em, Aldo se apuntó para el segundo y Tere para alguno de los otros dos. Faltaría alguien más que quisiera presentar. ¿Quién se apunta? ¿Cuáles faltan? Puede ser este o este. Ok. Pues me gustaría ese del 23 de abril, para los Metalinguistic Abilities. Este en el que estoy, ¿verdad? Ah, no, ese creo que ya está tomado, ¿verdad? Ah, no. No, no, sí. Muy bien. Y Vale, vale. Tere este, de arriba. Entonces lo haríamos estos tres para el 23 de abril. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues, pues muchas gracias y nos vemos entonces.